Señor les bendiga, hermanos, buenos días. Vamos a ubicarnos, por favor, en la carta de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 11. Vamos a leerlo. Santiago 1, del 1 al 11, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del hombre, de Dios, del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a comenzar en esta mañana hablando acerca de Santiago. Santiago dice, versículo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, de las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El nombre de Santiago es la contracción de dos palabras en latín, Sanctus y Jacobus, que sería en griego Jacobo y en hebreo Jacob, es decir, Santo Jacobo, Santo Jacob. En la contracción entonces tenemos Santiago, ¿sí? Entonces cada vez que veamos en las escrituras la palabra Jacobo, ¿verdad? Probablemente también se puede definir como Santiago, ¿sí? Jacobo era uno de los nombres más comunes en aquellos momentos, en aquel tiempo, siglo I, estamos hablando del siglo I. En la Biblia se nos presentan varios Jacobos o Santiago, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, que fue muerto por Herodes, lo vemos ahí en Hechos capítulo 1 y 12, Hechos 12, versículos 1 y 2. Tenemos otro Santiago, este Santiago que acabo de nombrar era uno de los apóstoles. Tenemos otro Santiago dentro de los apóstoles, otro Jacobo, hijo de Alfeo en este caso, Marcos 10, 3. Tenemos otro Santiago, que en este caso, hermanos, de Judas, el que escribió la carta de Judas. Y tenemos otro por acá, que sería Santiago el joven, Marcos 15:40. Ahora usted dice, ok, ¿cuál Santiago es este entonces? ¿Cuál Jacobo? Pues no pueden ponerse de acuerdo todos. La mayoría de los eruditos, hermanos, y de los comentaristas bíblicos sugieren y están de acuerdo en que este Santiago corresponde al hermano de Jesús, o el medio hermano de Jesús, ¿sí? Es decir, tanto Santiago como Judas, el que escribe, son hermanos de sangre en ese sentido por María, de Jesús. En Mateo 13:55 nos declara que este Jacobo era uno de los que no creían en el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Pero en 1 Corintios capítulo 15 se nos narra que una de las primeras personas a quien se le apareció el Señor Jesucristo luego de resucitado fue a Jacobo. Luego vemos los hechos de Jacobo o de Santiago en Hechos 12:17, cuando Pedro de alguna manera lo encarga de la iglesia de Jerusalén. Y luego vemos en Hechos 15 el primer concilio de Jerusalén, Hechos 15 del 13 al 21, ese Jacobo que aparece allí, este es el mismo Santiago que está escribiendo.
Por lo tanto, se cree que esta carta fue escrita aproximadamente entre el 50 o 51 después de Cristo, e inclusive algunos lo datan un poco antes. Este Santiago se presenta y dice, yo Santiago, no dice el hermano del Señor, como apelando a esa unidad filial que de alguna manera tenía con el Señor Jesucristo. Él dice, yo simplemente soy su servidor, su siervo, el esclavo del Señor Jesucristo. Jacobo reconoció que su hermano era el Mesías. Y no se fió simplemente de, todos me deben mirar a mí porque yo soy el hermano y yo de alguna manera tengo la herencia, ¿no? No, Santiago dice, yo simplemente soy un servidor de Jesús. Santiago entonces se introduce de una manera muy humilde, se introduce de una manera bajo perfil, reconociendo que está a la misma distancia que las personas a que le está escribiendo. Dice que él escribió a las 12 tribus que están en la dispersión. Está hablando en un momento difícil, en un momento de tribulación para los judíos. Se entiende que son judíos cristianizados, los judíos cristianos, ¿sí? A las 12 tribus que están en la dispersión, no solamente a judíos como tal o israelitas como tal, sino al pueblo de Dios que estaba disperso por diferentes razones, persecución, hambre, cualquier cantidad de aflicciones que le estaba viniendo a esta gente aquí. Y Santiago muy condescendientemente está preocupado por sus hermanos, por eso es que en el versículo 2 dice, hermanos míos. Por eso debemos entender que son judíos cristianos, ¿sí? Ahora, esta es una de las cartas que se nos habla en el Nuevo Testamento, que es una de las cartas generales, una epístola general. ¿Por qué general? Porque todo la información que está allí aparentemente puede ser aplicable para cualquier iglesia, para cualquier situación, para cualquier persona. No se menciona una situación en particular, no se menciona una iglesia en particular a quien está dirigida la carta, por eso se toma como una carta universal. Por lo tanto, podemos decir que esta carta también fue escrita pensando en el pueblo de Dios en general y no solamente a esos judíos cristianos que él quería animar. Una de las cosas interesantes de la carta de Santiago, hermanos, es que se parece mucho a la carta de Primera de Juan. Se parece sobre todo a los proverbios. De hecho, se le conoce a Santiago como los proverbios del Nuevo Testamento, ¿sí? Los proverbios cuya característica principal son dichos para ser fáciles de recordar y memorizar, dichos contundentes para ser fáciles de memorizar y de entender. Ahora, el propósito de esta carta nos lo dice en el versículo 2 en adelante. Esa es la introducción. Él quiere animar a los cristianos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El sentido de Santiago es preocupación por su familia en Cristo para animarlos a fortalecerse, a pasar la prueba de la mejor manera o de la manera correcta. Quiere animar a que los creyentes pasen los momentos duros, los momentos difíciles, los momentos fuertes, los problemas, las dificultades, los sufrimientos, de una manera diferente a como lo atraviesa el mundo, recordando algunas cosas que es el tema que vamos a tratar en la mañana de hoy. Luego de esta breve introducción a la carta de Santiago, mi intención en esta mañana es poder abarcar el tema que habla Santiago desde el versículo 2 hasta el versículo 11. ¿De qué habla Santiago en este párrafo o en esta sección? Nos habla acerca de los sufrimientos, la perspectiva cristiana acerca de las pruebas, acerca de los sufrimientos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Dios permite que los creyentes sufran?
¿Por qué los creyentes pasan por momentos difíciles? ¿Acaso no tienen al Dios Todopoderoso que los debe guardar, que los debe cuidar de tal manera que no les pase absolutamente nada? En la Biblia, hermanos, el tema del sufrimiento está tan presente como el propio Señor Jesucristo. El propio Señor Jesús sufrió. Abraham, Moisés, Noé, David, todos estos grandes personajes, los profetas, los apóstoles, todos los cristianos sufren. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, pasamos por dificultades? ¿Por qué pasamos por momentos amargos? ¿Por qué pasamos? Porque el Señor nos permite transitar por esos momentos difíciles. Lo que se plantea tocar Santiago es precisamente no dar una respuesta como tal, pero sí darnos una perspectiva correcta para que sea lo que nos venga, podamos enfrentarlo de la manera que Dios quiere que lo enfrentes. A lo largo y ancho de las páginas de la Biblia, el tema de las aflicciones y las dificultades siempre está presente. Y aquí, en esta sección, versículos 2 al 11, Santiago presenta tres cosas o perspectivas de lo que debe tener el cristiano en cuanto a las dificultades. Tres perspectivas de lo que debe tener el cristiano en su mente en medio de las dificultades. Número 1, voy a bosquejar primero y luego comenzamos a desarrollar el tema. Número 1, Santiago nos habla de la utilidad de las pruebas en la vida cristiana. La utilidad de las pruebas en la vida cristiana. Número 2, Santiago nos habla de la diversidad de las pruebas en la vida cristiana. Y en tercer lugar, la actitud correcta del creyente en medio de las pruebas en la vida cristiana. Vuelvo a hablar los tres encabezados que vamos a tocar en la mañana de hoy. Número 1, la utilidad de las pruebas en la vida cristiana. 2, la diversidad de las pruebas en la vida cristiana. Y en tercer lugar, la actitud correcta del cristiano en medio de las pruebas en la vida cristiana. Vamos a ver el primer encabezado, la utilidad de las pruebas en la vida cristiana. Vayan conmigo, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Como hemos notado, ya lo he dicho antes, él comienza, hermanos míos. Él quiere decirle, mi familia, a quien amo de verdad. Apela a ese sentimiento filial en el amor de Cristo. Ustedes son muy importantes para mí, estoy preocupado por su ánimo. Quiero exhortarles, quiero animarles, quiero ayudarles. De alguna manera vemos un corazón pastoral aquí. Está pendiente del ánimo de las personas. Está preocupado por su desánimo y sin rodeos le dice, hermanos míos, gócense de una vez. Ahora, el tema del gozo lo voy a tratar al final, porque de alguna manera él empieza desde el resultado y luego explica cómo se llega a ese resultado. Yo lo voy a hacer al revés. Yo voy a explicar y al final vamos a ver, a contextualizar ese resultado. Finalmente, podemos resumir este mensaje. Usted, puede decir, ya sé cómo es. El cristiano debe pasar las dificultades de manera gozosa. Listo, ese es el mensaje principal. Ahora, vamos a estructurarlo de forma al revés. Es decir, vamos a ver cuáles son los argumentos para definitivamente concluir que se puede transitar de manera gozosa. Para llegar a ese punto de transitar de manera gozosa, tener por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, entonces el Santiago nos dice tres cosas. Número 1, debemos saber
que la prueba está dirigida a nuestra fe. Número 1, la prueba está dirigida a nuestra fe. Versículo 3, sabiendo, no ignores, siempre recuerda que hay un propósito en las pruebas. Dios no tiene despropósito, a Dios no se le salen las cosas de control. Ay, ¿ahora qué voy a hacer con esta situación? ¿Cómo hago? Dios está ahí en el cielo. ¿Cómo hago yo para convertir esta situación en un bien? No. Él orquesta todas las cosas para que todo fluya para el bien de su pueblo. En este caso, para la fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, nada, hermanos, ocurre al azar o por casualidad. El creyente debe saber que todo viene agarrado de la mano de Dios. Todo viene de Dios. Él no pierde el control. Él lo lleva a feliz término porque Él lo tiene bien planificado todo. La idea de la prueba aquí es que Dios hace lo mismo. Prueba la fe de tal manera o de la misma forma como se hace con un material como el oro. Aquí la palabra prueba es probar, evaluar, poner fuego allí. Tal como nos enseña primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Es la misma teología, hermanos. Es la misma teología, es la misma enseñanza del principio del siglo. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, siempre está dirigido a nuestra fe. El Señor ama nuestra fe y está pendiente de nuestra fe. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro, al igual que Santiago, nos dicen que las pruebas están dirigidas a nuestra fe. Probar nuestra fe, probar nuestra confianza en las promesas del Señor. Número 2, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un resultado que hay cuando se prueba la fe. ¿Cuál es? La paciencia. La paciencia, hermanos, no es solamente soportar de manera pasiva, venga lo que venga, y aguantar hasta el final. No es solamente. La idea de la paciencia acá es resistir o enseñorearse de la situación, vencer la situación, sobreponerse de tal manera que la situación no me ahogue, sino que yo pueda controlarlo. La paciencia es la resistencia. Tal como se rompen los músculos cuando hacen ejercicio una persona, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de ese rompimiento del músculo? Se fortalece más, se encallece, resiste más, aguanta más. Dios prueba tu fe para que tú aguantes más en firmeza a la fidelidad y en fidelidad a Dios, firmeza en confianza en el Señor. Para eso Dios prueba la fe, para que tú confíes más y más en el Señor, para que tú mejores tu lealtad al Señor, para que tú mejores tus caminos al Señor, que tú puedas resistir de tal manera que la fe, la confianza y la fidelidad a Dios sea más robusta. No hay un despropósito, hermanos, en los planes de Dios para su iglesia. El Señor ha elegido personas desde antes de la fundación del mundo, es una verdad que hay allí. Pero estas personas no son salvos desde antes de la fundación del mundo. Ellos llegan en algún momento de su vida a arrepentirse de sus pecados y son salvados por la gracia de Dios. Pero el Señor no los deja allí. El Señor sigue tratando con estos elegidos. ¿Y qué hace con ellos? Los va purificando.
tal como se purifica el oro, este material que consideramos precioso, pero que finalmente es un material perecedero, Dios va fortaleciendo algo más valioso ante sus ojos, que es la fe, la confianza en Él. Mientras más fuego se coloca el oro, más puro es. Se sacan las impurezas, las escorias, más valioso, se realza el valor de ello. De la misma forma, la prueba está dirigida específicamente para que tú confíes más en el Señor, y esa prueba lo que va a hacer es producir más resistencia, más paciencia. Y lo tercero que nos dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa prueba necesita tiempo. Tenga la paciencia su obra completa. En otras traducciones es: dejen que se trabaje hasta el fin. Dejen que se trabaje completo. Si se corta el ejercicio, perdiste el tiempo. El ejercicio debe dar el resultado hasta el fin. Cuando se hace el ejercicio hasta el final, es que vamos a ver los resultados. El cristiano no debe simplemente decir: Señor, quítame los problemas. El cristiano puede pedirle al Señor: Señor, si ya está completo el ejercicio, si ya está completa la prueba, si ya ha aprobado, por favor, quítalo. Si no, ayúdame a seguir soportando hasta el fin, hasta que haya completado su obra. El Señor Jesucristo sabía lo que iba a sufrir. Y en Juan 17 el Señor dice: pasa de mí esta copa. Sí, hay un deseo siempre de no pasar, de evitar a toda costa el sufrimiento. Pero el Señor Jesucristo también dijo: pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias a Dios, las pruebas están en control de Dios y no de nosotros, hermanos. Si las pruebas tienen un propósito para fortalecernos en fe en Dios, y si las pruebas hubiesen estado en nuestras manos, en nuestra capacidad, ¿cómo estuviésemos? Raquíticos espiritualmente, desnutridos espiritualmente, debiluchos espiritualmente. Pero aquí Dios sabe el tiempo, hermano. Dios sabe el tiempo. Dios sabe lo que está haciendo. Hasta la gente incrédula dice: Dios sabe lo que hace. Y un cristiano se desespera y dice: Señor, arrebato, ato, desato y recontraato y toda la cosa, pensando que el que tiene el control es el diablo. Y no es así. El Señor permite la prueba, permite la aflicción para fortalecernos. Es un ejercicio de piedad. ¿Por qué? Porque cuando esa paciencia esté completa, el resultado que da es inigualable. Para que seáis perfectos y cabales. Perfecto no significa que ya no tienes pecado. No. Perfecto no significa que estás libre de error, estás libre de defecto, de fallas. No significa eso. Significa que eres una persona íntegra. Perfecta es una persona íntegra. ¿Qué es integridad? Integridad, la idea es una sola pieza. Que no seas una persona aquí y luego cuando llegas a tu casa eres otra persona, sino que seas el mismo, íntegro. Si tú dices que confíes en Dios acá, cuando llegues a tu casa, sigues confiando de la misma manera como dijiste aquí. Íntegro. Que tus palabras
que tu profesión de fe corresponda a tus hechos y no haya incongruencia. Por cierto, esa es una de las razones del por qué hijos de creyentes o hijos de cristianos se rebelan en contra del cristianismo, porque ven familias que no son íntegras. Una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa, otra cosa en el trabajo, otra cosa aquí y allá. Y ellos ven, no, eso es pura hipocresía, eso no sirve de nada, somos tropezaderos. Entonces la idea acá es que seáis perfectos y cabales, cabalidad, plenitud o madurez espiritual, que tú puedas crecer en tamaño de tu fe, de tu comprensión en las cosas del Señor. Entonces lo primero que vemos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, es un asunto de la mente, sabiendo que Dios tiene un propósito. Si tú olvidas eso, definitivamente te vas a desesperar, pensarás que el mundo se ha descontrolado, y no es así. Sin que os falte cosa alguna. Ahí no está diciendo, bueno, ahora voy a tener el carro que siempre quise, la casa que siempre soñé, los hijos que, ¿verdad?, bien portaditos, sin que os falte cosa alguna. Suena muy bien. ¿A qué cosa se está refiriendo? En el mismo contexto te dice, para que no, sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Aunque vamos a tratar la sabiduría más adelante, lo que podemos decir es, esa cosa que siempre falta es ser sabio. Cuando eres sometido a prueba, cuando sabes esto, vas a actuar sabiamente, vas a mirar las cosas como Dios quiere que las mires, sin que te falte eso, sin que te vuelvas loco, que no pierdas la cordura, la compostura, sino que seas sabio, que te comportes adecuadamente. Las pruebas entonces, hermanos, según la perspectiva cristiana, según Santiago, las pruebas son necesarias porque son útiles en los propósitos de Dios. Si no fueran útiles, Dios no lo hace. Dios no es un Dios que se complace en el sufrimiento del hombre. Dios se complace en que el hombre se parezca cada vez más al Señor Jesús. Número 2. La diversidad de las pruebas en la vida cristiana. Santiago dice en el primer versículo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversidad, multiformidad de pruebas. Ellas vienen de todo tipo, de todas las formas, de todos los colores. La palabra prueba también en algunas traducciones más antiguas se habla como tentación, ¿sí? Pero aquí la palabra tentación no es simplemente la seducción al mal, sino simplemente probar la fe. Precisamente por eso en algunas traducciones como esta han corregido esta palabra. Esa es la idea de probar. Esa tentación es más de probar que buscar que caigas como tal. Santiago dice que esas tentaciones o esas pruebas vienen de todo nivel, en todo, y puede venir en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Estés mal o estés bien, siempre va a venir la prueba. Pero tal como está enseñando Santiago, también Pedro enseñó algo acerca de la gracia de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pedro está exhortando a las personas a quien está remitiendo su carta y les dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios. Hay diversidad de tentaciones, de pruebas. Para cada una de ellas está la multiforme gracia de Dios. Dios no te deja solo, hermano, en la tentación. Aunque son diversas, aunque vienen de muchos colores y de muchas formas, de lo cual nosotros no debemos simplemente, ¿será que vienen es una prueba? ¿Qué tipo de prueba será estas? No, simplemente ellas se aparecen, ni nos damos cuenta muchas veces. Pero para cada prueba hay gracia de Dios. Hay gracia de Dios porque la gracia también es diversa, es multiforme. Esta es la perspectiva cristiana del sufrimiento. Número 1, las pruebas son útiles. Número 2, diversas. Y es interesante que la diversidad está en cualquier condición en que te puedas encontrar. Fíjate los versículos más, ya terminando este pasaje, versículos 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. ¿Por qué habla del rico y del pobre? Y lo habla en el contexto de las pruebas, porque tanto el rico como el pobre son probados. El pobre no es probado porque es pobre, ni el rico deja de ser probado, como decir, no, ya llegué a la plenitud, como ya soy rico, entonces no hay pruebas para mí. No, tanto en una condición precaria como en una condición cómoda hay tentaciones, hay pruebas, Dios prueba. La pobreza no es una prueba como tal, ¿sí? Pero en la pobreza hay diferentes pruebas. En la abundancia hay diferentes pruebas. Por ejemplo, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Por lo general, el que está en escasez siempre está quejándose en el corazón. Y lo que dice Santiago, por implicación, es decir, no te quejes, sino regocíjate de que tienes una exaltación. Exaltación, tienes una verdadera riqueza. Apocalipsis 3, por favor. Vayan conmigo, Apocalipsis 3. Versículo 15. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras. Se le está hablando a la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias que se menciona en el Apocalipsis. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, esa tibieza, ¿por dónde viene? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El que es de buena condición, un poco más holgada, un poco más cómoda, no podemos decir que siempre estaremos satisfechos. De hecho, el corazón humano nunca se satisface. Puede tener y tener y tener y tener más. Esa es una de las cosas que la persona que tiene recursos económicos debe cuidar su corazón de la avaricia. Gracias. La avaricia. No se satisface con nada, no es contento con lo que tiene. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así que lo comparamos con el versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El que es rico tiene la tentación de pensar que no necesita de nada ni de nadie. Pensar y confiar en su riqueza, confiar en su cuenta bancaria, de que ahí está bien guardadito todo, y dice, no confíe en eso.
hay una prueba, hay una tentación de que tu corazón se desvíe a colocar tu confianza, tu tranquilidad, tu serenidad solamente en ese colchón que tienes ahí. Por otro lado, está el hermano que realmente es rico. El pobre, el de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hemos sido redimidos por el Señor y el Señor nos ha dado toda bendición espiritual. Somos verdaderamente ricos. En el mismo Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 en adelante, nos habla del contraste de la iglesia de la Odisea, la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna era pobre. Versículo 8, 2.8, Apocalipsis 2.8 dijo: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El que está en humilde condición debe recordar que allí, en esa condición, va a recibir diferentes tipos de tentaciones y pruebas para quejarse contra Dios y decir: Dios, ya no quiero confiar en ti, me voy para el brujo, a ver si me resuelve este asunto. No, recuerda que el Señor te ha exaltado, te ha dado la verdadera riqueza, la riqueza que el orín y la polilla no van a corromper aquí. Y por otro lado, el que está en buena condición económica, no se confíe de eso, porque eso es efímero, eso es fugaz, eso se pasa, eso es una ilusión, porque cuando tú dejes esta tierra no te vas a llevar nada. Porque cuando sale el sol, versículo 11, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todo. Si tú tienes tu corazón solamente en tu trabajo, en tu empresa, y crees que eso es todo en la vida, Dios puede tocar eso. Y si es un asunto para que realmente fortalezca tu fe, el Señor no va a dudar en hacerlo, porque te ama y quiere que tú confíes realmente en Él, que tú lo experimentes más. Job, un hombre que vivió tentaciones duras, fuertes, un hombre muy rico en posesiones económicas. En un día se murieron todos los hijos, todos sus ganados, todo lo que tenía lo perdió y de paso también se enfermó. Y finalmente, los últimos capítulos de Job, él dice: ahora mis ojos te ven. De oídas se había oído, y decía que era un hombre íntegro, perfecto, fiel al Señor, hacía sacrificios todos los días. Y luego de esa prueba tan dura, él dijo: ahora mis ojos te ven. Ahora te veo, Señor. Y agradecía eso, lo agradecía. Hermanos, tanto en riqueza como en pobreza hay diferentes tentaciones. El Señor tiene gracia para cada una de las tentaciones, para cada una de las pruebas, para cada una, de manera colectiva y de manera personal. Como dice Douglas J. Moo, Santiago nos deja ver que tanto la pobreza como la riqueza son para el cristiano las pruebas más difíciles. Pero también Santiago nos ayuda a guardarnos espiritualmente íntegros en medio de estas tentaciones. Las cosas que el dinero puede comprar son un señuelo tremendamente atractivo que nos pueden hacer desvariarnos de nuestra entrega total al Señor. Por eso Santiago, de forma natural, después de hablar de acercarse a Dios en una fe sólida, pasa a hablar de una de las principales amenazas de este tipo de fe. Como dijo Jesús, nadie puede servir a dos señores. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá uno y desechará al otro. No se puede servir a Dios
y a las riquezas. Sea cual sea la situación, no pienses que al hermano que tiene mejor posición dice, ese no le pasa nada. Ese es un bendecido de Dios. Ese es el toñeco de Dios. No. También el hermano está sufriendo, si es verdadero hermano. Porque la marca distintiva del cristianismo es el sufrimiento. Y el que está en baja condición, no diga el hermano que está mejorcito, diga, ese pobre hombre, ese pobre hermano, le falta la gracia de Dios, Dios debe estar airado con él. No, también el sufrimiento es parte de fortalecer la fe. Número 1, entonces, la utilidad de las pruebas. Número 2, la diversidad de las pruebas. Dios tiene gracia para cada una de las pruebas. Por eso es que puedes ir a Dios. Puedes pedirle por cualquier situación que te agobie. Y en tercer lugar, la actitud correcta del cristiano en medio de las pruebas en la vida cristiana. Vamos a ir al versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como dije anteriormente, él empieza, tengan por sumo gozo, esa es la actitud que hay que buscar. Pero antes, recuerda el propósito de Dios, recuerda que hay diversidad, pero también recuerda que tú debes ser humilde. Reconoce cuando te desesperes, reconócelo, arrepiéntete, pide al Señor sabiduría para enfrentar la situación, para tomar las mejores decisiones. Alguien que pide es alguien que se humilla. Si estás falto de sabiduría, si tú puedes decir, de verdad, estoy medio bruto ahora, me falta sabiduría. El hombre por naturaleza es orgulloso. El hombre, cuando la mujer le dice, es por aquí, mi amor, no era por ahí. Y luego que se da cuenta que era por allá, dijo, no, es que quería tomar un atajo un poco más largo, pero es un atajo. No reconoce sus errores o su falta. El Señor le dice, o Santiago está diciendo, sean humildes y pidan lo que realmente necesitan para transitar las pruebas de manera correcta. Pidan sabiduría. Dios la va a entregar. Dios la va a dar al que se lo pida. Humíllate delante del Señor. Probablemente no sabes qué hacer. Clama al Señor, pídele sabiduría. No solamente conocer, no es solamente cognitivo, no es solamente intelectual. Es, Señor, ayúdame a ver esta situación como tú la ves, como tú la estás viendo. Dame entendimiento. Es reconocer mi incapacidad de enfrentar la situación por mis propios razonamientos. Es entender y reconocer mi fragilidad. No me las sé todas. Sabiduría, hermanos, es confiar en el Señor en medio de las pruebas. Esto se parece mucho a lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. En Mateo 7, del 7 al 11. Vamos rápidamente allá. Mateo 7, parte del Sermón del Monte. Seguramente en algún momento llegaremos allí. Mateo 7. Versículo 7. Pedid. Aquí Santiago está haciendo un eco de las palabras de su Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cómo el Señor no te va a dar lo que tú necesitas si se lo pides? Cuando no le pides al Señor es un acto de orgullo y de alguna manera cuestionar, no, yo creo que Dios no me da esto. El Señor ha prometido ayudarte. Juan Calvino, en su comentario, dijo, como vemos que Dios no nos exige lo que está por encima de nuestras fuerzas, sino que está dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos. Cada vez que nos pida hacer algo, aprendemos que podemos pedirle el poder para realizarlo. El Señor es bueno. Apela al carácter bondadoso de Dios, generoso de Dios. Pide lo que necesitas. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. El temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, la actitud correcta, sé humilde. Número 2, son 3. Número 2, pide con fe. Eso es lo que dice Santiago, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. ¿A qué se refiere Santiago a la duda? Primero, ¿qué es lo que no está diciendo Santiago? Que si por los momentos eres frágil, todos somos frágiles en nuestras oraciones y podemos de alguna manera dudar en nuestras oraciones. Personajes del Señor en la Biblia hablan de dudas, que tuvieron dudas. ¿A qué duda se está refiriendo Santiago allí? ¿Qué tipo de duda es? ¿Simplemente intelectual o hay algo más? Lo que nos responde a eso es el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe y la duda no pueden residir en el mismo hombre al mismo tiempo. Si el hombre cree, no duda. Y si duda es porque no cree. La duda a que se refiere aquí es la inconstancia o la inconsistencia. Ya va, pero tú me estás pidiendo ayuda, pero estás actuando de manera diferente a lo que me pediste. Señor, necesito ayuda, pero voy para el brujo. Señor, necesito esto, necesito aquello. Por favor, solo tú me lo puedes dar, Señor. Pero por otro lado voy haciendo mí, por si acaso. Inconstancia. Por eso es que Santiago lo ilustra como las ondas del mar. ¿Sí? De hecho, se conoce que Santiago en Galilea pues había sido criado a la orilla del mar. Y él agarra esa imagen y dice, el hombre que duda, el que es inconstante, el que es incoherente en su vida cristiana, pero ya va, tú no eres cristiano, no entiendo. Ese es el que duda, el que dice que es cristiano y se comporta como el que no es. Ese es un inconstante, es arrebatado como una onda del mar que es arrebatado por cualquier cosa. Ay, por aquí es la solución, va por allá. Por acá le voy a parar de sufrir, vamos para allá también por si acaso. Si entiendes que es Cristo el único, tu vida debe corresponder a eso. Y si dices que confías en el Señor, ¿por qué entonces el desespero? Necesitamos sabiduría y necesitamos afirmarnos en fe. Dios recompensa al que se acerca a Él en plenitud, en certidumbre de confianza en Él. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Debes entenderlo, debes reconocer eso. Número 1, ¿cuál es la actitud correcta? Humildad. Si te sientes agobiado, si sientes que no entiendes, que no sabes qué hacer, he ahí el Señor. El Señor está presto para darte la sabiduría, para enfrentar la situación de manera abundante. Dios es bueno. Número 2, no pidas con dudas. ¿Será que yo mejor me voy para otro lado? Mejor me voy para, no sé, a ser musulmán, será, a ver si me va mejor. No dudes. ¿Acaso no es el Señor el único camino? Que tus hechos correspondan a lo que dices. Y en último lugar, ¿cómo se atraviesa? Humilde, con fe, y el pináculo que vimos al principio, como resume Santiago, con gozo. Con gozo. Gozo no es simplemente alegría de la nada. Gozo no es que me alegro de lo que me está pasando. No es eso. Como si fuéramos masoquistas. No. Yo me alegro de lo que Dios va a hacer conmigo. La oración dice, no nos metas en tentación. El cristiano no debe desear las pruebas. Señor, pruébame. En estos días escuché a alguien contándome de una persona en el extranjero, bien indolente, por cierto. Ojalá a nosotros nos pasara lo que pasa en Venezuela para que nosotros sí aguantamos. Dios guarda a esa gente de ese país. Esto no se lo deseamos a nadie. Pero hay probablemente un hermano que no entiende la magnitud de lo que se vive y de lo que se pasa. Y aún así dice, porque estaba hablando con esta persona y básicamente le dijo, oye, te falta fe, así tan ligero, ¿no? Te falta fe, confianza. ¿Para qué te fuiste de allá? ¿Por qué te viniste para acá? Ojalá el Señor nos pruebe a nosotros como nación. Ojalá que sí, Señor. Esa es una arrogancia. No nos meta, Señor, en tentación. Pero dicen, líbranos del mal. Aún, Señor, porque son necesarias las tentaciones, son útiles. Pero ayúdanos, líbranos, guárdanos, protégenos en medio de eso. Esa es la petición. No es simplemente el gozo, no es, Señor, quiero más y más tentación para estar más y más gozoso. No. Esa alegría es una alegría interna de que no me desespero, de que no hay gris en mi corazón, no se torna gris por las circunstancias, sino que hay plena confianza y certidumbre. Y yo, Señor, estoy feliz de que ahora tú estás conmigo. Yo estoy gozoso de que esto está en tu control, de que esto va a ser de beneficio para mí. Será difícil, será fuerte, serán martillazos duros, pero sé que vas a hacer algo hermoso en mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en ti? Un gran campeón. Romanos 8. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que se perdió en el paraíso, en el Edén, fue perder la imagen de Dios. No destruirla, sino perderla. Lo que el Señor está haciendo por medio de las pruebas es restaurar la imagen del verdadero, del Señor en nuestras vidas.
No pides que te quiten las aflicciones. Señor, guárdame. Y si ya cumplió esa aflicción, ese propósito, Señor, si es posible, pasa de mí ya. Hermanos, el gozo no se mueve por las circunstancias. El gozo es esa confianza y plenitud, certidumbre de que todo está obrando para mi bien. Todo va a obrar para el bien de su pueblo. ¿Y cuál es ese bien o ese mayor bien? Todas las cosas ayudan a bien. ¿Para qué bien es ese? Formar el carácter de Cristo en tu vida. Que tú te parezcas más a tu Señor. Por eso podemos transitar las pruebas y las dificultades gozosamente, porque el Señor está en control, el Señor es bueno, quiere un propósito bueno, y porque el Señor da abundantemente lo que necesitamos para atravesar tal situación. Tenemos a Dios de nuestro lado. Esa es. Por eso es que dice, Santiago dice, tengan por gozo nada más, no, por sumo gozo, regocíjense de que ustedes saben cuáles son los propósitos de las aflicciones y las tribulaciones. Hermanos, este es un asunto de saber, este es un asunto de no ignorar, de reconocer. Tomen por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que eso va a traer unas consecuencias deseables. Termino con esto, hermanos. Vayan conmigo, por favor, a segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Fue el capítulo 10. La muerte de un familiar. La burla de alguien. La injusticia que podamos sufrir. Bancarrota que podamos transitar, cualquier circunstancia, si recordamos que Dios es abundante en darnos la sabiduría, podemos enfrentar. Por eso es que Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, dijo que la batalla está en nuestra mente, hermanos. La batalla está en nuestro entendimiento. Versículo 4, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo estás atravesando los momentos difíciles en tu vida? ¿Te estás desesperando? ¿Quieres ya dejar el cristianismo? ¿O te estás refugiando en la roca que es el Señor? Sus promesas como roca son. No vivimos por lo que vemos, sino por fe. Lo que Dios ha prometido. Dios te ha prometido guardarte. ¿Estás confiando en eso? Dios ha prometido darte en abundancia lo que necesitas, la sabiduría para enfrentar. ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Estás siendo agradecido al Señor por las circunstancias, aunque sean difíciles, o te estás quejando? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso nos hace perfectos y cabales cuando la paciencia está completa, esa resistencia ha completado su obra. Seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. El Señor nos ayude a enfrentar, y fíjense, no solamente Santiago piensa de esa manera, Pedro, Pablo, es la enseñanza apostólica, es la enseñanza, es la perspectiva cristiana del sufrimiento. El Señor nos ayude.